Hoy, solo con el ánimo de capturar la atención de ustedes en cuanto al título que hemos promovido, Tiempos Redentivos, el momento en que lo eterno pasó muy rápido. Seguramente este mensaje va a ser puesto dentro de lo que le llamamos ¿qué es la iglesia? Porque realmente en la visión tanto macro como micro de lo que Dios nos ha dado a administrar, hay como temporadas en lo que quienes nos toca ejercer el ministerio de la palabra y de la oración, nos vemos absorbidos, y evitar las mezclas de todo tipo cuando se está en tiempos como los que estamos es el camino más sabio que hay. Uno puede tener ciertas libertades cuando tiene todo el sistema inmunológico 100%, algo que creo yo que como generación de creyentes no está sucediendo. Y espero que se entienda el mensaje directo, indirecto y subliminal si lo hubiera, lo cual no me dedico a lo subliminal, pero el Espíritu sí. Que podamos entender que hay momentos en la vida a donde la palabra, como una cirugía de alta complejidad, está operando en la vida de los creyentes. Creo que los últimos 5 o 6 años, por decirlo de alguna manera, si no yo me tendría que ir a 30 años, toda la generación de creyentes, al menos en esta parte del mundo, al menos a la que yo he pertenecido, creo que fuimos llamados a ser sometidos a una cirugía mayor, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos. Hebreos 4 describe una cirugía a cielo abierto, a donde aquellos que quieren ver el fruto de esa cirugía tienen que mantenerse en ambientes asépticos, no mezclados, como una preparación prequirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica. Ahora, mantener 30 años a una generación en un ambiente aséptico, cuando en los últimos 20 tenemos que competir con amistades, vínculos, evangelios de todo tipo en YouTube, en las redes sociales, y ha sido complejo. Pero creo que la paz que tenemos es que cuando decimos cosas como estas, corre por cuenta también de cada uno de los oyentes saber si cuando oyen la palabra mantienen el ambiente aséptico, evitando mezclas, aun cuando estas mezclas fueran permitidas en algunos momentos, no nos son permitidos cuando nos tocó ser la generación de la cirugía mayor. Y pienso que esto no es algo que como generación lo estemos viendo conmigo adentro. Creo que las mezclas que tienen siglos en los ambientes de fe nos ha puesto hoy, en el pleno siglo XXI, como una generación de creyentes con mezclas en lo que creemos, con un fuerte poder de impronta de lo que creímos al inicio de nuestra fe. Siempre digo que con lo que fuimos alimentados cuando fuimos niños va a determinar mucho la salud de nuestras vidas. Y salvo que no tengamos un cambio rotundo de hábitos, la primera fase de la alimentación del Evangelio, ya sea que se nos dio bien y comimos mal, o cambiamos el hábito, no va a ser muy fácil encontrar una generación
que además de ser salva, proponga una entrega de vida para la transformación de todo lo que Dios quiera transformar en la tierra. Por eso, ¿qué es la iglesia? Es el tema que me absorbe. Quizás no, estoy seguro que Dios se está poniendo cerca de cada uno de ustedes. Si ustedes tienen un espíritu correcto y humilde, habrá pastores, maestros que harán que ustedes crezcan en la fe, nutridos, protegidos. Pero de lo que nosotros depende y nos expedimos en esta mañana es poder ver que si los creyentes de Manantial de Vida en el lugar del mundo donde estamos, no estamos viendo el macro diseño de Dios, nuestras micro decisiones van a ser equivocadas. Entonces estoy usando dos palabras que yo quisiera que ustedes las retengan, y quiero saludar a los que están en otras geografías conectados, especialmente en Instituto Vida, saludarles, saber también si estamos llegando bien. El fundamento apostólico no son personas. Apostólico y profético es porque hay quienes Dios asignó para tener una visión macro del propósito eterno de Dios. Y dentro de las gracias que Dios ha provisto según Efesios 4:12, hay gracias que hacen que lo macro se convierta en micro. Un gobernante de una nación toma macro decisiones y los ciudadanos, basadas en esas macro decisiones, toman micro decisiones. Y si uno no entiende la dinámica entre las dos cosas, finalmente nuestra vida será el resultado de micro decisiones, chiquitas, pequeñas, algunas de ellas casi comunes, pero son para las personas que anhelamos producir cambios espirituales. Las micro decisiones nos van a dar resultados macro. Por ejemplo, las micro decisiones tomadas un día lunes a la mañana va a definir cómo será el día lunes a la tarde. Las micro decisiones que se toman el lunes van a dar por resultado el final del domingo. Las micro decisiones tomadas en enero van a dar como resultado en diciembre. El Evangelio es eso exactamente. No somos el resultado de las grandes decisiones, sino de las micro. Y las micro decisiones son decisiones que no se toman pidiendo consejo. Las micro decisiones no son decisiones que tomamos con nuestros amigos, son las que tomamos cuando hablamos con nosotros mismos. Nuestros propios diálogos internos, a donde el Espíritu de Dios quiere intervenir, porque es el lugar a donde más interferencias tenemos cuando hablamos con nosotros mismos. La persona con la que nosotros más hablamos es con nosotros mismos. Por eso atribuir culpa o culposidad al diálogo con alguien, el diablo me habló. Mire, si el diablo a este nivel hiciera algo, y si viniera a una conversación con nosotros mismos, creo que se iría espantado de cosas que nunca se les ocurriría pensar. Porque los diálogos más perversos, más dañinos y los más fructíferos son las conclusiones que tomamos dentro de nosotros mismos con pensamientos que casi nunca han salido de nuestra boca. Ahora, es la labor de quienes predicamos el Evangelio, que también entramos en la general de lo que acabamos de decir, además de hacer llover lo que entendemos en lo macro, y que cada uno de ustedes por el Evangelio llegue y lleguemos a ser una generación cuyas micro decisiones, que no tienen que ver con tu don en la iglesia, que no tienen que ver con la ELA, que no tienen que ver con el culto del domingo, tienen que ver con las decisiones diarias, de los diálogos imprevistos, de las conversaciones no calculadas, de cuando los deseos del corazón tienen que ser sujetos porque lo macro de Dios
gobierna lo micro de nuestras vidas. Nos pasa de ver una planta que se está secando y decimos, ¿cuánto haría falta que llueva, verdad? Y ahí está el principio, como una lluvia tremenda que venga desde arriba puede gobernar la microvida de una flor. Si pudiésemos tener una generación inteligente como esa, que lleve el paralelo de lo que está pasando en lo natural a lo espiritual, entonces podríamos tener un cristianismo y un evangelio más contundente. Y usted y yo podríamos ser más luz, más sal, más Cristo, pero estamos mezclados. Quiero que se tome esta nota. Estamos mezclados. Tenemos mezclas en la cabeza. Tómelo como un discernimiento profético y tómelo como una lista de oración. Espíritu del Señor, habla mi vida. Estoy mezclado. No lo haga ahora, hágalo como hábito los próximos días. Póngalo como un cartel. Y quizá esta pregunta colabore a lo que no alcancemos nunca a terminar a predicar. Niños con cabezas mezcladas, jóvenes, adolescentes, adultos, padres, creyentes, líderes, todo es una mezcla, es algo que escapa a mí, oh, yo no, escapa, esto nos trasciende. Por eso es que hablamos de tiempos redentivos, porque aunque la palabra redentivo es una palabra que he usado en los últimos 40 años en mi vida, no es una palabra que pegó mucho, pero en mí sí, que significa la capacidad de redimir en el tiempo cronos cosas que se retrasan por mala gestión. Cuando nosotros tomamos micros decisiones equivocadas, el tiempo es un juez inapelable que no deja de pasar. El tiempo sigue pasando. Y cuando nos damos cuenta de que hemos perdido el tiempo, lo que necesitamos es una consideración de cómo se puede redimir los tiempos de nuestros errores, los tiempos de nuestras mezclas, el tiempo de todo el embrollo que hay en la cabeza de un creyente y cómo se puede redimir el tiempo. Por eso el subtítulo lleva el momento en el que lo eterno pasó muy rápido. Hubo en las Escrituras muchas generaciones que les tocaron vivir estos tiempos y discierno que nosotros tendríamos esa oportunidad. Discierno, pero cuando veo las mezclas, cuando veo los tiempos y los lujos que nos tomamos, cuando veo nuestra posición generacional, el relax con el que tomamos algunas cosas, el bajo nivel de importancia que tienen cosas que tienen el más alto nivel de importancia, cuando vemos que seguimos haciendo agenda el lunes como si el domingo nunca hubiese pasado, no importa quién predicó, entonces nos damos cuenta de que pudiéramos tener sentido de por qué las Escrituras hablan de este versículo de Mateo 12:20, que es un versículo muy contextual, pero yo voy a cometer la osadía de usarlo como un versículo nada más, algo que no me gusta porque esto de dividir la Biblia en versículos es muy de griegos, es muy de hacer de un versículo un lema, pero bueno, lo tenemos y aunque vamos a ir de a poco eliminando la mentalidad de versículo y capítulo para poder capturar nuevamente la mentalidad del libro, ¿no? Que cuando digamos Mateo y citemos, tengamos una generación que se vuelva a aprender de memoria las Escrituras. Yo creo que va a liberar a muchos creyentes de enfermedades de Alzheimer o enfermedades mentales, de pérdida de memoria. No estoy jugando con esto, digo que los médicos están recomendando a leer y a memorizar. Yo me añado a lo que dicen los médicos y le digo, añade y memorice Biblia. Apréndase la Biblia de memoria. Y si lo quieren catalogar de legalista o de leguleyo,
tome autoridad y reprende el espíritu de los burladores y de los que hacen vergüenza de cosas que van a preservar a los creyentes. Y si nos vamos a morir viejos y se nos escapa alguna pavada, que al menos sea la información que hemos metido adentro, que prefiero que alguien se muera diciendo un versículo a hablando pavadas que perturba el resto de las generaciones. No quebrará la caña cascada, a Mateo 12:20, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Este versículo nos habla de que Dios nunca termina de apagar en la generación la luz que viene de Él. Este es el concepto del remanente de Dios. Dios siempre guarda un remanente. ¿Para qué? Es como el agrícola o el hombre de campo, que siempre guarda la semilla. Puede que un año no tenga una gran cosecha, pero no deja de tener semilla. Entonces Dios está comprometido de que siempre, aunque el pábilo esté humeando y aunque la mecha está humeando, la caña está a punto de quebrarse, Dios está comprometido a que la mecha humee un poco, hasta que en alguna generación la mecha que humea, alguna generación la sople, vuelva a ser luz y la caña que estaba semiquebrada pueda ser enderezada. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que su propósito eterno se cumpla en la tierra. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Para lo que vivimos, lo que justifica nuestra existencia en la tierra, el deseo eterno del Padre de darse a conocer. Y la palabra conocer allí es la palabra ginosco. De esta palabra ginosco también deriva la palabra ginecológico. Entonces, el propósito eterno de Dios es el deseo eterno de Dios de darse a conocer hasta en sus deseos más íntimos y ocultos, que solo revelará con aquellos que tienen vida y comunión con Él. De esa manera estaríamos puestos ante una generación única. Es por eso que desde lo que es la iglesia quisiera recobrar el principio de la cultura del reino de Dios. La palabra cultura no es una palabra que a mí personalmente me guste mucho, no porque no sea rica, sino porque las personas no la entendemos muy bien, pero me voy a arriesgar. Anote allí, cultura. Cultura. Hoy se está oyendo mucho en la política sobre el cambio cultural, ¿no? Sobre la necesidad de un cambio cultural. Y nosotros llevamos por lo menos 40 años predicando, quizá no con la intensidad que debiera tener, la importancia de que el reino de Dios como asunto espiritual se convierta en una cultura en nuestra vida. Porque una cultura se construye por culto. Cuando uno dice, yo voy al culto, la idea de ir a un culto es la creación de una cultura. Si yo voy a un culto y no produzco una cultura, entonces soy alguien que no estoy yendo al culto. Los cultos producen cultura. Y muchas de las cosas que nosotros culturalmente hacemos mal o flojitas o intrascendentes es porque nuestros cultos no tienen la dimensión de impacto que deberían de tener. Pero para saber si yo estoy haciendo culto a Dios, hablamos de culto en la iglesia, culto familiar, un culto. ¿Qué es una cultura? Una cultura es una capacidad de crear una atmósfera de autoridad a donde todo el mundo va a hacer algo sin la necesidad de que se lo diga.
Eso es lo que produce una cultura. Gobierno invisible. Uno ha creado una cultura cuando no tienes que estar diciendo todo el tiempo lo que hay que hacer, sino que la misma cultura producida por un culto crea un ambiente de gobierno. Por ejemplo, si usted va a una casa que tiene toda la entrada con alfombras blancas y usted llega de la casa y se supone que usted es una persona normal, que funciona en las cuatro patas, ¿no? Espiritualmente fuerte, psicológicamente estable, físicamente sano, económicamente estable y sabe lo que cuesta una buena alfombra blanca. Cuando usted abre la puerta de la casa y le invitan a pasar a usted la alfombra blanca, es una cultura que ejecuta si sus pies están aptos para entrar. Es porque la cultura de la limpieza está ejecutando y gobernando tu propia vida. Una cultura puede más que millones de palabras. Y hay que saber, a usted le habrá pasado que hay lugares a donde usted entra y hace lo que usted quiere adentro de una casa. Y hay lugares a donde usted entra y no hace lo que usted quiere en su casa. Su ropa, su forma de vestir, su forma de hablar, está determinada por la cultura que reina en ese ambiente. Se debería de pensar que la iglesia tiene la cultura del reino de Dios. Y aquí hay que diferenciar entre estigma y cultura. ¿Qué es un estigma? Es una manera de ridiculizar muchas veces una cultura. Cuando una persona ha creado una cultura sobre algo en su vida, la limpieza de su casa, cómo cuida el auto, cómo cuida el trabajo, a otro que cómo planta flores, qué sé yo. Son culturitas, pequeñas culturitas. Y cuando alguien quiere ridiculizar una cultura, lo hace en formas de estigma. ¿Por qué? Porque la cultura se pervierte a través de la burla, a través de hacer correr. ¿Y viste que? Entonces, quien quiera vivir en una cultura del reino de Dios va a tener que saber que va a tener que enfrentar el menosprecio, a veces la estigmatización, pero eso ya tiene que ver con las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Una cultura se crea por palabras articuladas de manera constante. Crear una cultura puede llevar siglos. Crear una cultura. Una cosa es hablar del respeto y otra cosa es hablar de la cultura del respeto. Articular palabras, pero sobre todas las cosas, una cultura siempre edifica una casa. Una cultura siempre edifica una casa. Y es en este sentido que la iglesia, como casa de Dios, es el lugar a donde predomina la cultura del reino de Dios. Y si nosotros nos pasamos toda la vida yendo al culto, lo cual a mí no me ofende la palabra, siempre y cuando la apliquemos para lo que es. Yo voy al culto, por más que algunos nos quieran ridiculizar, yo voy al culto porque estoy construyendo una cultura. Y esa cultura, ¿qué va a hacer? Que cuando yo esté en el culto, y mientras que más culto voy, toda cultura es un culto que ejerce gobierno sobre la vida de las personas. Y cuando alguien que no es de esa cultura quiere meterse a la casa de la cultura del reino de Dios, o la iglesia, la cultura del reino de Dios en los miembros de la iglesia ejecuta al que quiere entrar y hace que el que quiera entrar, donde está todo blanco, a donde está todo en orden, se vea ejecutado sin la necesidad de la explicitez de un permanente enseñar que desgasta a las personas por ausencia de cultura. Lo mismo en la casa. Cuando usted va a la casa de alguien, si usted quiere hacer una visita espiritual, usted tiene que averiguar la cultura de esa casa y respetarla.
respetar la cultura, la limpieza, la comida, el orden, los horarios, el descanso. Todo, porque es una manera práctica que piden los creyentes de cómo después en la casa de Dios, que es espiritual, uno tiene el derecho a convivir. Y averiguar cuando alguien te invita a una casa o vas a ir a una casa, cuáles son los aspectos culturales que deberíamos de respetar. Y no imponer nada de lo que esa cultura está haciendo. Y en todo caso, si está equivocada o no, si te gusta o no, eso marcará los límites de tu habitación. Solo quiero decirte la importancia de entender sobre la cultura del reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, le tocó vivir uno de los momentos de transformación cultural más tremendos. Este es un aspecto a veces muy poco visto en la vida de los creyentes, y creo que por eso, después que Cristo ascendió y los primeros apóstoles desaparecieron, junto con el Señor en su ministerio celestial, con los apóstoles recogidos a dormir, prácticamente fue desapareciendo en el siglo segundo y tercero, especialmente en el tercero y el cuarto, fue desapareciendo la cultura del reino de Dios. Una cultura que no necesitaba paredes, sino sola presencia de personas congregadas en su nombre, creaban un ámbito cultural. Porque una cultura es poder de transformación. Una cultura determina desde lo que comes, desde lo que vistes en términos espirituales, desde lo que piensas, desde lo que vas a actuar, la toma de tus decisiones. Y eso no hace falta que yo haga demasiada hincapié, vaya, estudie culturas en las naciones y se va a ver que usted puede estar o no puede estar de acuerdo. Pero si usted quiere irse a vivir a Palestina, si usted quiere irse a vivir a algún país musulmán, usted quiere irse a vivir a un país nórdico, a un país escandinavo, hermanos, todo el mundo no va a cambiar por usted. Porque usted va a tener que adoptar la cultura del lugar donde vives. Quiero que lo anoten porque creo que es el pensamiento troncal. Una iglesia donde los creyentes no respetan la cultura del reino de Dios es una iglesia de donde Dios se irá como alguien que reina y que gobierna. Porque Dios no gobierna sin cultura. Si Dios tendría que hablar con nosotros, como nosotros hablamos, con los creyentes, con los hijos, con los hermanos, con los pastores, todo el día hablando, usted no le aguanta a Dios un diálogo, porque nadie ha visto a Dios jamás en forma de Padre Celestial. Tenemos la versión de su Hijo, y cuando su Hijo vino a la tierra, tuvo que enfrentar hechos culturales. Y quiero hacer un énfasis sobre que la iglesia es la permanente posibilidad de que Dios aparezca en la historia. Porque el pábilo no deja de humear. ¿Están conectando? ¿Qué significa que el pábilo no deja de humear? Que Dios va a seguir salvando personas. Que Dios va a seguir obrando. Que Dios va a seguir teniendo creyentes como usted y yo, porque el remanente de salvación, de creyentes salvos, que cantemos, que hagamos culto al Señor y que cuando nos muramos nos podamos ir a dormir y esperar al Señor en la eternidad, todo eso no va a dejar de ser, porque es un compromiso de la soberanía de Dios, pero eso no es el reino de Dios. La iglesia no sirve para ser un pábilo que humea. La iglesia no es una pequeña lámpara echando humo que a veces hace más llorar que iluminar. La iglesia es un faro encendido en las generaciones, trayendo la presencia de Dios no a los creyentes celebrando lenguas, jóvenes cantando música, niños tratando de aprender una historia bíblica o ancianos viendo cómo llegan a una mejor vejez. La iglesia existe para que haya pequeños pedazos de cultura gobernante a donde los creyentes, sin la necesidad
de la permanente, después de 30 años, permanente instrucción, enseñanza, entremos a los lugares a donde se dice que está Dios y violentemos sus culturas y que no nos pase nada. No puede ser. Esa no es la iglesia. Nosotros tenemos expectativas culturales haciendo lo que se nos da la gana. Y no puede ser. No puede ser. Eso nunca va a suceder. Entonces, ¿qué es la cultura del reino? Jesús vino a la tierra y tuvo que trabajar con una serie de situaciones porque hacía 400 años que Dios se había ido de la tierra. Anótelo. Y quiero explicar de nuevo esto. ¿Cómo Dios se va si Dios habita en todos lados? Dios se va en relación a su gobierno y autoridad. Es decir, ¿de qué se trata la historia cuando Dios no está en la historia? Que tú demandas para que Dios haga cambios culturales e históricos que el mundo está avasallando sobre la vida de los que están en el pábilo, y el pábilo sigue humeando y no se enciende porque los sistemas del mundo están aún así ahogando a los supuestos creyentes, porque el pábilo humea. Pábilo humea. Hasta que vino Jesús y tanto el pábilo como la lámpara se volvieron a encender. Anótelo allí, 400 años de silencio. Y de estos hay muchos en la Biblia, porque cuando Dios se va gubernamentalmente de la tierra, siempre se va por mucho tiempo. Siempre. El mínimo tiempo que nosotros tenemos de Dios está entre 100 a 150 años. Tremendo. Y si usted pudiese, y yo también, dedicarle tiempo a esto, para saber identificar si usted y yo vivimos dentro de un tiempo a donde Dios está o no, no como persona, porque usted como persona puede tener a Dios y vivirlo, solo que no alcanzará para su hijo y para su nieto, porque lo que una generación tiene que asegurarse es crear una cultura, porque es a través de la cultura del Espíritu a donde el propósito eterno de Dios queda transgeneracionalmente establecido. Ahora, Jesús vino a la tierra. Yo me puse estos días a leer, por supuesto que no voy a tomarme el tiempo, tratar de investigar por qué Dios se había ido hacía 400 años antes de Jesús. La palabra es disputas. Se disputaba sobre si realmente Dios era amor, profanaron el templo, experimentaron la traición, eran negligentes, egoístas, y había una percepción que de servir a Dios no tenía demasiado sentido de ser. Esto, si usted lo lleva a hacerlo un tema de investigación, encontrará razones por las cuales dice Dios: yo me voy de esta generación y volveré cuando aparezcan gente, levanten la mano, con mentalidad redentiva, salúdeme, redentiva, a donde puedan producir en un momento lo que no había pasado en 400 años. Hablar sobre las 10 cosas que sucedieron durante el periodo del silencio de 400 años. Nosotros acabamos de experimentar 1000 años de silencio histórico. La pregunta es si nosotros ya no nos merecemos a salirnos de nuestros propios ombligos personales y dejar ser pequeños creyentes de pábilo, de domingo, de culto, de a ver qué hago por el Señor, y permitir que la vida del Espíritu nos vuelva a encender para que tomemos decisiones generacionales y redentivas, saliéndonos de todas las mezclas y de todos los desórdenes que arrastramos por el poder de la impronta de un evangelio que fue anunciado a nuestras vidas de manera quizás desprolija. ¿Qué significa
cultura de reino en la iglesia. Dios presente. La presencia de Dios. Hay personas que a mí me han dicho que cuando van a algún lugar a donde hay ciertas, no sé, vamos a hablar de esta manera, donde por ejemplo usted va, hablando en honor a México, que vas a algunos lugares donde están las estatuas de México, de los incas, vas a Perú y algunos creyentes dicen, ay, se siente una cosa allá adentro, eso es cultura, eso es presencia. Usted no se siente igual en todos los ámbitos. Eso es cultura, no se enrolla. Eso es cultura. Llegas a un lugar, hay una torta, hay 5 cantando, usted sabe que es un cumpleaños, ¿cierto? Vas acá a un lugar gubernamental a que te atiendan. Alguien que es de mala gana, ese es algo del gobierno, que no te atiende. Llegas a una reunión como esta, se corta la luz hasta las 10 de la mañana, eso que es cultura, cultura que se arrastra. Y ya llega un momento, es un corte. En algunos países del mundo, un corte de energía podría costar un costo político de 5 o 6 puntos en la apreciación de la sociedad. La pregunta es ¿por qué no pasa eso? Porque las culturas nos adoptan, nos adaptan y nos gobiernan. Salvo que tú no tengas una cultura mayor, dada por el Espíritu. No conozco a un creyente, y conmigo adentro, libre del espíritu cultural transgeneracional que nos ha pervertido. Moisés le dijo a Dios, ¿cómo sabrá la gente que nosotros somos tu pueblo si tu presencia no va con nosotros? Moisés estaba claro, por eso fue apóstol, ¿no? Según Hebreos 3. ¿Por qué? Porque el fundamento apostólico es que lo que marca la diferencia entre el pueblo y la cultura del reino de Dios y la de los pueblos no es ni la gente reunida, ni milagro, ni gente saltando, ni cantando, ni siendo geniales, ni glorificando a Dios con un corito. La presencia de Dios, si no vuelve Dios a la casa de la iglesia de forma local, aquí en Argüello, local en nuestras administraciones. Si Dios no vuelve a tu familia, a tu casa, con las evidencias, porque lo que marca la diferencia, Moisés le dijo, porque Dios le había dicho entre ese embrollo que había habido, yo no voy a ir contigo, Moisés, te voy a mandar un ángel porque veo que a este pueblo le gusta la libertad, están viendo a sus enemigos, y yo tengo un ángel que es experto en liberación. Quieren tener experiencias gloriosas en el desierto, yo se las voy a dar, porque con tal de que el pábilo humee y que esta nación me deje de acá 4000 años, alguien que me ame, yo les doy un ángel, yo los apruebo, yo los promuevo, yo los respaldo, pero mi presencia no irá con ustedes. Sabrán que tendrán todo lo que piden, pero yo no estaré con ellos. Y aquí nace una postura de liderazgo que tiene que gobernar nuestras vidas. Porque hoy hay muchas personas que creemos que a mí Dios me da libertad. Yo reprendí un demonio y el demonio se fue. Alguien me dijo el otro día, debe de ser de Dios que yo soy pastor, porque yo alquilé un salón y Dios nunca me hizo faltar para el alquiler. O sea, son muchas las maneras perversas e irredentas que una mente humana puede capturar la presencia de Dios. Si yo no me levanto a la mañana y no tengo el testimonio de su presencia, ¿de qué me sirve una buena reunión? Si alguien entra a mi casa y es un experto en violar todas las leyes que yo establezco en mi casa, como una casa donde yo quiero convivir, yo quiero levantar un nivel de presencia que ejecute a eso, aunque eso me cueste lo mejor y lo peor de mis vínculos y amistades. Pero esto no es algo que estamos predicando reaccionariamente,
Esto tiene 40 años predicándose en las iglesias de Argentina. Y no por mí, es una cultura, la cultura del reino. Que nos quedamos en el culto, en canciones, en toda la adrenalina, a ver cómo me va a salir este culto. No, es el concepto espiritual que usted se lleve. Yo con una generación de cristianos a donde la mayoría de nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos no estén promoviendo la cultura del reino de Dios, una cultura de trabajo y de compromiso por la presencia de Dios. Lo que Moisés le está diciendo, tú y yo en la montaña hablamos, que era tu presencia lo que nos iba a identificar. Yo no quiero ir con ustedes. No quiero ir. No quiero ir porque todavía no tienen el elemento que asegure que yo esté con ustedes. Y eso pasó durante todo el desierto. Hasta que un día Dios le dio la orden de que hicieran un cajón, de que hicieran un mueble. Y que ese mueble que iban a tener iba a ser en forma representativa la presencia de Dios. Ese mueble, yo no sé si lo volveré a citar porque la hora está pasando, pero hablemos de Jesús, el centro del punto. Diga conmigo, cuando en un momento pasa la eternidad. Jesús viene a la tierra. Hasta Jesús se justificaba la no presencia de Dios en la historia. Dios no puede estar presente y puedes tener un pueblo subyugado por un montón de idólatras y endemoniados como eran los romanos. O sea, Dios nunca está presente y un pueblo permanece esclavo demasiado tiempo. Porque la presencia de Dios espanta a los enemigos de su propósito. Pero ahí vino el Señor. Ahí viene la posibilidad de que el pábilo deje de humear y se encienda, y la caña cascada o doblada se enderece. Ahora, primero, hasta cuando vino Jesús, había solo un aspecto de la cultura en la nación de Israel. Anótelo, Dios era un padre, pero ellos se creían que Dios era un padre de ellos. Y Jesús les dio la noticia de que ese padre tenía un hijo que no era Israel, que era él. Primer cambio cultural. ¿Sabe lo que es cambiar una cultura de 1680 años? A donde alguien está creyendo que Dios es un padre que tiene un hijo en la tierra y tienes que venir a decirle que el hijo de Dios no era Israel, que cuando Dios los llamó hijos es porque nunca le pudo contar la verdad. ¿Por qué? Porque no les interesaba su presencia. Entonces el Hijo de Dios estuvo con ellos como el ángel, estuvo como la luz, estuvo como las tormentas, estuvo como en la victoria, pero ellos todo lo tomaron para ellos porque tenían una cultura de su propio ombligo. Primer cambio cultural. Mi padre es mi padre. Ustedes y algunos de ustedes tienen un solo padre y es el diablo. Fuerte, ¿no? O sea, la cultura que ustedes tienen es del diablo. Piensen que Jesús tuvo un poco menos quizá de 34 años en la tierra, porque hasta en eso se cumplió las palabras que Dios había dado cuando Dios se fue de Israel en los días de Elí. En los días de Elí Dios se fue y le dijo, tú no vas a tener hijos hasta la edad viril, por causa de no haber atendido mi casa.
Esa fue la maldición, ¿no? Esas maldiciones que vienen de Dios, que es la única que hay que preocuparse. Cuando una generación, casa de Dios, iglesia, le interesa toda la actividad cúltica de un evangelio que está demostrado que no transforma vida, que nos comemos cada sapo, que nos mienten y nadie se da cuenta, que se burlan y todavía siguen vivitos y coleando, que los políticos hacen lo que quieren y nosotros oramos al Señor para que Dios nos bendiga. Amado, lo que tenemos que reconocer es que no hay una cultura de reino cultivada ni en nuestras vidas personales, ni familiares, ni congregacionales, ni globales. Dios le dijo a Elí, va a quedar, si queda uno de tus generaciones, ¿sabe para qué va a ser? Para que te saque los ojos, porque descuidaste mi presencia. Tus hijos no van a ser parte. Así que Jesús hasta eso, de no tener hijos mayores de 30 hasta 34 años, vino a cumplir. Porque cuando Dios se ausenta, una generación no puede ser común y dominguera. No puede ser de buró, de escritorio. Esto no se trata de página web. Esto no se trata de mensajes de YouTube. Esto no se trata de qué hacemos y cómo seguimos alimentando lo que no funciona. La iglesia se trata de ser opábilo humeante, creyente humeante, cumplidor con lo que se le pide, o gente de una cultura de reino que en su casa está pensando lo que Dios quiere, aunque al pastor nunca se le hubiese ocurrido. Porque no estamos gobernados por hombres, estamos gobernados por una cultura del reino de Dios en nuestras vidas. Cultura que Dios me está viendo. Los dioses, como decían los idólatras, los dioses nos ven. Primera cosa, ustedes se creen hijos, pero yo soy el hijo. Segunda cosa, mi papá me ha previsto una novia y no son ustedes. Todo muy fuerte, todo en 30 años. Y además, ya Dios no habitará con su presencia en Israel, sino que el gran cuarto y semejante cambio cultural es que Dios no va a levantar un pueblo que se llene los pies de tierra. Él va a levantar un cuerpo. Amados, en un momento de 40 años, toda la eternidad bajó a la tierra. Mire cuántos cambios. Cuando se retienen, la capacidad de migración y de mudanza que hay que tener. Y el Señor dijo, yo vine para cumplir mi parte. Primero, que se enteren que Dios tiene un hijo. Vengo a resolverle todos los pecados que han acumulado. Vengo listo a saber que cada vez que el propósito eterno se quiera manifestar, siempre los que detienen la presencia de Dios en la tierra nunca son los externos al pueblo o a la iglesia, siempre es adentro. Siempre es una generación, como diríamos en Argentina, achanchada adentro, que no está lista a migrar a los cambios que el Espíritu está poniendo. Y se diluye y se mezcla con las tentaciones del camino. A Abel lo mató Caín. La desnudez de Noé la descubrió su hijo. A Abraham lo hizo llorar su sobrino. Siempre entienda que lo bueno y lo triste de todo esto se trata de una generación que de adentro algún día experimente la mayor de la crucifixión y sepa que va a tener que abdicar a los lujitos de una agenda ya formada por una de la que el Espíritu te va a proponer todos los días, sin que tú ni siquiera sepas dónde estará tu vida mañana. Entonces eso podría propiciarnos un ambiente de transformación de nuestra vida, salir de todas las frustraciones, porque usted no fue creado para salvar almas.
Usted no fue creado para ser predicador, ni músico, ni médico. Usted fue creado con un diseño que es la única posibilidad que presencia de Dios esté en algún metro cuadrado de la tierra. Donde la cultura del reino se llama santificación completa, espíritu, alma, cuerpo. Y que eso asegure, por eso dice, vosotros sois el templo. ¿Qué es un templo? Un templo es un hábitat de cultura a donde se gobierna sin gritos, sino porque lo que habla es el espíritu del culto que le hiciste al Señor. Pablo se dirige a Timoteo y voy a decirlo en una sola frase. Tú, hombre de Dios, deja de tratar a Timoteo como hijo. Y en el capítulo 6 de esta carta primera le dice, tú, hombre de Dios. Tengo una sobredosis de Timoteo, así que si lo cito mucho, usted saque, déjelo a la orilla del plato, pero me estoy dando así Timoteo por 4. Lo que me pregunte de Timoteo, creo saberlo. Tú, hombre de Dios. Primero le dice hijo, pero ahora hombre. Y ahí la palabra hombre pues es aplicable también a la mujer, porque no le dice tú varón. Hombre de Dios. Ese título en la boca de Pablo significa una persona que ha tomado una postura de crear una cultura según la luz de lo que Dios le está dando. ¿Por qué Jesús? Hasta Jesús, el hombre, para que conecte con qué es el hombre. Tanto el hombre, la familia, los padres, la gente trabajando, todo era un desastre. Cuando usted lee las historias bíblicas, todo era un lío. Todas las familias venían enrolladas. Un David dado vuelta, un Salomón con unas historias extrañas. No sé, póngase a leer, ¿no? Historias de huérfanos desorientados, con primos ayudándole. Gente enojada hacía 400 años que el templo no funcionaba, nada estaba funcionando, todo. ¿Por qué? Porque no se conocía la versión de la presencia de Dios en los días de la historia. Presencia de Dios. Israel, durante los días de Saúl, estuvo casi 100 años. ¿Cuánto? 100 años, y nadie había preguntado dónde estaba el arca. Y el arca era una representación de la presencia de Dios. Y es por eso que la ausencia de la presencia de Dios justifica a Saúl, justifica los pésimos caminos que por allí tomó Samuel. Porque Dios condenó a Elí, pero no porque nosotros, y eso era antes, no, así se construye la historia. Tiene una razón de exculpar a Dios cuando alguien deja de verse como presencia de Dios y se comienza a ver alrededor de una cultura evangélica que no tiene nada que ver con la presencia de Dios. Echaron fuera demonios, pero yo nunca estuve con ellos. Sanaron enfermos, dieron ofrendas. Yo nunca estuve, no fue mi presencia. Y usted no sabe lo que una persona, cuando no entendemos generacionalmente la vida de una presencia de Dios en nuestro espíritu, cómo construimos los sustitutos de esa presencia para decir que Dios y yo estamos bien. Pero Dios está hablando.
y Dios nos está guiando. Jesús le tocó, todo era difícil para los tiempos de Jesús. Padres difíciles, hijos difíciles, matrimonios difíciles, economía difíciles, moralidad difícil. Levante su mano, por favor, salúdeme cuando todo se vuelve difícil. El problema es presencia de Dios no expresada. ¿Qué es la iglesia entonces? Es un ámbito. Es un ambiente creado por personas que se ponen de acuerdo en una cultura que justifica que todos vayan al mismo culto. No va a creer usted que es fácil para un pastor definir por qué alguien tiene ganas o no tiene ganas de ir a un culto. Yo le puedo asegurar que el deseo de ir a un culto está basado en el entendimiento de si yo quiero ser parte de una cultura de reino o quiero seguir viviendo como creyente en una cultura pecaminosa, mundana, bajo las leyes del gobierno, de los sistemas del mundo que hacen llevar a la gente al mundo. No fue hasta que alguien le dijo a David: David, necesitamos a Dios. Y se empezaron a investigar, ¿qué pasa que Dios hace 100 años que no está con nosotros? Y alguien le dijo, es que se llevaron el arca. Se llevaron el arca. Y una de las cosas buenas de esta historia del arca, que la tenemos que aprender de memoria, es que el arca, mientras que estuvo en los filisteos, no hizo nada. Porque era un mueble representativo. Entonces Dios no estaba, porque Dios no estaba en el arca, Dios estaba en el culto. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Eso resuelve el problema. Si necesitamos un templo, no. Dios no estaba en el arca y mientras que estuvo en los filisteos, estuvo ahí como una reliquia. Cuando la nación de Israel decidió recuperar el arca, ¿sabe Dios cómo volvió? Con un humor y con unas ganas. Que cuando el pueblo decidió crear una cultura de adoración a Dios, basada en la presencia de Dios real, la Biblia dice que le empezaron a salir almorroides, porque ahí como que no le quisieron poner el original. El original no es tumores, es almorroide. Así que cada vez que un filisteo se quería sentar, decía, ¡ay, el arca está con nosotros! Yo conozco de gente que ha sufrido almorroides. Imagínense de esas buenas que puede mandar Dios. Uy, papito. Eso sí que no se podían sentar en el culto. Cuando le hacían el culto a Dagón, todos de pie, hasta que se llevaran el arca. Porque cuando el pueblo decidió hacer presencia, es que todo lo que era representativo se convirtió en presencia. Dios no estaba en el mueble. ¿Para qué quieres el mueble? Si lo que no te importa es que estás 100 años y tú vienes a los cultos y te vas con la cabeza vacía, te vas igual que lo que ha venido, pretendiendo que el predicador esté valiosamente efusivo y qué tal tuvo. Y después durante la semana, nada de eso es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la construcción cultural diaria y permanente. Es Dios guiándonos, hablándonos, redarguyéndonos 7/24. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos cultura del reino? Transformamos los objetos en personas. ¿Sabe cómo se llama transformar objetos en personas? Idolatría. En los tiempos de la Biblia se transformaban los objetos en personas y los demonios ocupaban lugar detrás de los objetos que el mismo hombre convierte en personas. Un ídolo es un objeto inanimado que tú le das valor de persona, casi como el celular nosotros, que le creemos todo lo que dice.
que hacemos vínculo por medio de eso. Si nosotros no definimos todo lo que hable y todo lo que nosotros le damos valor diario y constante como un potencial fuente de idolatría que conduzca a nuestras vidas, esto no tiene ninguna posibilidad de que Dios vuelva a presencia. Objetos en personas. Y nadie puede decir que estamos libres. Si alguien dice que está libre, pues enséñanos cómo lo hizo. Objetos en personas y personas en dioses, ya sea para amarlos de manera desmedida o para aborrecerlos. Cuando amamos a las personas demasiado o las amamos con un amor equivocado y cuando las despreciamos, ambas se convierten en idolatría que ausentan la presencia efectiva de Dios. Por eso Dios nos permite sufrir hasta cierto momento. Cuando Moisés se convirtió en un ídolo para Josué, Dios le dijo a Josué: deja de llorar, deja de pensar, porque la demasiada idealización de las personas y el rencor a las personas crean ídolos. Nos terminamos pareciendo a las personas que amamos como a las que odiamos. Y eso ausenta a Dios. Gubernamentalmente, no como pábilo, no como elemento de salvación, no como gente llegando a la iglesia y haciendo vida congregacional. La presencia ejecutiva de Dios en la tierra. Por eso, y terminando, los voy a sorprender. Usando lo hablado el domingo pasado en relación a la ley. La cultura del reino de Dios nunca es una ley, es el espíritu de la ley. Es entender el espíritu de la ley. ¿Qué había detrás de lo que Dios hablaba? ¿Por qué Dios hablaba? Por eso obediencia a Dios y cultura de reino es el mensaje que no está tan claro como las palabras que dice alguien. No es que Juan dijo, es que Pedro dijo. Es que nosotros nunca vamos a decir de forma tan limitada y humana lo que Dios está hablando. Cuando Dios le dio el decálogo a la nación de Israel, Él les dio un decálogo con la intención de un padre, no con el ánimo de que se ataran a la letra de lo que decía, sino al espíritu de lo que eso decía. Porque recuerden que Dios es bueno y Él nunca puede pensar que usted va a hacer lo malo. ¿Me entiende? Dios no es suspicaz. Dios no piensa en malo. Dios no piensa en castigo. Dios no piensa en daño. Él es bueno y todo lo que Él piensa es bueno. Y cuando te da una ley, Dios desde su corazón como Padre no te está dando una ley para que la violentes, sino para que identifiques el espíritu. Por eso Jesús dijo, porque las palabras que yo les doy son espíritu y vida. Oigan detrás de las palabras. Conozcan, por eso la vida eterna no es oír a Dios, es conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, eso es proporcionalmente a la medida de su presencia, regresando a la tierra, gobernando la vida de los santos. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué se había acercado?
porque el Padre gobernaba sobre la circunferencia a donde se movía su Hijo. Rápidamente Jesús llamó a sus discípulos, pero claro, usted puede ver a los discípulos de Jesús como personas que había que discipular y enseñarles la Biblia. En realidad era la primera intención de esta nueva etapa de cultura en que gente pudiese, sin nacer de nuevo, estar acercado a una cultura. Y Jesús mostró que desde la cultura que él traía del reino con su Padre, dice, a todos los he guardado, y aún no eran salvos. Y si ha perdido el que ya estaba dicho que se iba a perder, era el negocio que habíamos hecho. Pero por cuanto yo te he obedecido, nada de lo que tú me diste se perdió. Y ellos no fueron gobernados por leyes, porque Cristo no vino a hacer una nueva ley. Él vino a ser el espíritu de vida de la ley, que el único que interpretó el espíritu de la ley y no la ley. Para nosotros, la ley viene a ser el espejo a donde yo me mido si mi vida es en el espíritu o es en la carne. Si mi vida es en el espíritu, la ley no me es gravosa, me es de corrección. Y si yo vivo en la carne, entonces la ley me es de condenación. Cuando los pueblos comienzan a interactuar en este principio cultural, empieza a suceder en los creyentes que la presencia de Dios se comienza a manifestar entre ellos. Comienza a haber sanidades, comienza a haber discernimiento y luz, comienza a haber provisión de los recursos, comienza a haber juicio contra pecado, se sale a luz toda la mentira. Y si la medida es mayor, hay una especie de justicia que se va a levantar en las naciones de la tierra. Todo depende de cuál casa le hacemos nosotros al Señor. Claro, si le haces una casa, ahí sí todo que una carcacha que de cada 4 meses le pones un clavo, posiblemente eso te sirva para consumo propio y para una oración de la mañana. Y ni siquiera tengas el deseo de orar. Ahora, si es como una casa como Salomón, la medida de justicia admirará a personas en otros lugares del mundo. Y lo bueno que todo esto está pasando dentro de ti. Ninguna condición externa debe de darse para que esta medida de presencia se cumpla. Todo pasa. Si quiero seguir la doctrina del pábilo, ¿cómo anda, hermano? Acá está, luchándola. Acá vamos, forzándonos. ¿Qué? El domingo pasado a este domingo, ¿qué pasó? 7 días. Más viejo, más torcido. Pero no te pasó nada en el espíritu. La palabra de Cristo. Y no porque es la presencia de Dios en nuestras vidas, no como pábilo. No la presencia de Dios que la discutimos según el pacto, porque Dios ya hizo habitación en nosotros. Solo hay que definir. Como le dijo Pablo a los Efesios, ustedes no necesitan ser salvos, porque evidentemente son salvos, pero le dijo, fueron llenos del Espíritu. Son dos cosas diferentes. La medida de salvación que a usted le vino por gracia, usted no hizo nada para que eso sucediera. Usted fue salvo porque se fue encontrando con la vida y con la salvación. Pero ahora nos queda ser, como dice Santiago, fervientes, ardientes, evolutivos en la fe, produciendo una medida y una estatura de Cristo que vuelva a traer a Dios. Y su presencia manifiesta. Hermano, cuando yo hablo de presencia, hablo de gobierno, no de presencia para una doctrina personal. Ya no cantemos que Dios está presente, porque ya está presente en nuestros corazones. Sí, pero es un nivel de presencia que vino por gracia, y eso se tiene que convertir intencionalmente en algo que los creyentes debemos de proyectar como casa de Dios, como iglesia. Así ha dicho Jehová, el Dios de esta nación: sigan añadiendo a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y coman la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué
de la tierra de Egipto. Esto como diciendo, ¿por qué se pusieron a hacer eso? Pero Señor, es lo que tú no dijiste, yo no dije eso. Eso es lo que a ustedes les sonó, ustedes nunca me conocieron a mí. Yo pensé que antes de meterle un cuchillo al animal, alguien reflexionara. Yo pensé, si yo fuera padre, yo pensé que antes de que ustedes mataran el animal, alguien se preguntaría, ¿no podremos solucionar a esto de otra manera? Esa era la pregunta. ¿No se podrá solucionar esto? ¿No será que Dios anda medio exagerado? No, es que cuando tú no conoces el corazón de Dios, tú le tomas. Es lo que está pasando hoy con los diálogos de esta generación. Yo no voy a hablar de usted ni de la iglesia. Usted dice A, la gente entiende B. Dice B, dice C. A ustedes dicen H, usted entiende Y. Eso pasa porque no nos conocemos en Cristo. Y al no conocernos en Cristo y hablar cosas espirituales, se entiende una papa y esa es la mezcla. El Señor se le aparece en Jeremías y le dice, yo nunca los mandé a hacer sacrificio. Y entonces, ¿a qué nos mandaste? Que me obedecieran. Eso era, ¿no? Esto cuando usted le dice, todo lo hacemos y yo estoy tratando de redimir eso, porque este es un versículo que hace 40 años que trastorna la vida de muchos predicadores y qué maravilloso porque lo hemos predicado y lo predicamos y es tan actual que uno se ve ahora como padre. No hay peor locura que creer que el reprimir algo por falta de obediencia va a traer la solución. El espíritu de la ley tiene dos cosas. ¿Entiendes las letras? Si tú entiendes una ley en letra, pecas. Si entiendes una ley porque conoce a quien te la da, tienes vida. Estamos en el momento más complejo de administración y gobierno. ¿Pero sabe por qué? Porque tenemos muchas o pocas muestras del reino de Dios en nuestras habitaciones de vida. Voy a terminar compartiendo principios que parecen básicos y enfocarnos por 30 segundos. Se entiende cómo Jesús en 3 años y medio metió lo eterno en un mundo que ya no conocía a Dios y todo lo que tuvo que enfrentar. Por allí andaba un Juan el Bautista a los gritos, con unos discípulos medios confundidos, hasta Juan estaba confundido, todo estaba porque todo lo de adentro se había pervertido. Y hoy no estamos hablando de qué es lo que está mal, sino una proyección. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia? Y quizás usted y yo tengamos que hacer en el Señor ahora y juntos en oración un tiempo de reflexión en el Espíritu, dejar que el Espíritu del Señor nos traiga y nos alinee. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia no irá contigo, lo que le estaba diciendo, no tendrás cómo evidenciar que tú eres el pueblo de Dios. Va a ser hasta que te encuentres con unos locos que tengan una fuerza más grande que la tuya. Va a ser hasta que dentro de tu pueblo alguien se rebele. Y fue lo que pasó. $40 años dando vuelta. ¿Por qué? 40 años invirtiendo milagros en el no avance. ¿Qué te puede tener a ti
dando vuelta en la vida y viendo los milagros de Dios. Una falta de sentido de a dónde tienes que llegar. Dios está conmigo, Dios me proveyó, gracias a Dios. Pero si Dios nos sube a un helicóptero y nos muestra los últimos 300 años, cada uno, si lo que dice es verdad, si lo que dice, sino el avance del conocimiento de Dios. Si mi presencia no va contigo, por más que te caigan las amígdalas, no sabrán que yo soy el Dios de ustedes. Número 2, si yo no estoy contigo, no congregues a la gente. Porque si congregas a la gente sin que mi presencia manifieste en ellos, porque la presencia de Dios cuando estamos congregados tiene muchas expresiones. No se va a creer que es un temblor, es un calor, es un frío, es una música. Según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios en los santos es ánimo, exhortación, fortaleza, compartirse con los que no tienen, necesidades, amor. A ver, quiero decir algo. La iglesia se convierte, entre tantas definiciones que tiene la Biblia, en la gimnasia de amar lo imposible para luego terminar de amar al pecador para salvación. Pero Dios le dijo, sin mi presencia, eso va a ser un lío. Van a tener gente viniendo, gente yendo, el que le gusta la iglesia, el que no le gusta, el que se ofende. Cualquier parecido con la vida real es solo pura casualidad. Gente vinculándose por lo que no es el destino final. Por eso el Señor le dijo, sin mi presencia no vas a tener el destino final. Por eso a donde iba el arca, ¿no? El pueblo tenía que seguirla. Pero si no la tienes. Y por último, la presencia de Dios era el termostato del clima. El termostato del clima. ¿Qué fue lo que pasó cuando en los días de Noé no había termostato? Que el mundo era un desastre. Llovió y no dejó de llover hasta que no exterminó todo. Pero con Moisés, la presencia de Dios, ¿qué hacía? Que se prendiera el aire acondicionado, se prendiera el sol, se prendiera el aire acondicionado, se prendiera el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios, es su presencia la que gobierna las variables con las que nos encontramos en la vida. Hubo un tiempo, y tiene que haber más tiempos, a donde una generación redentiva haga que en pocos años la iglesia deje de ser lo que es en términos de comunidades reunidas y nos convirtamos como creyentes cuando nos reunimos, construidores de culturas del reino, lo que costará la muerte a nuestras propias culturas. Aún cuando vivamos en mismas ciudades y en mismos países, misma familia, que creemos que nos parecemos, amado, todos hemos hecho nuestra propia cultura de vida. Y si es cierto que algo vamos a morir, es a esto a lo que vamos a tener que morir. Les invito a que nos pongamos de pie. Quizás hoy puedan regalarme algo que casi nunca les pido con insistencia. Que si la palabra hablada produce algo en su vida, que me ayude a ministrar al Señor. Es temprano. Oremos al Señor. Si usted no lo hace, entenderé que usted no está de acuerdo y está bien.
pero no se puede estar de acuerdo y estar muerto. Yo me voy, dijo el Señor, pero les dejaré el Consolador. Qué fácil los humanos traemos todo a una palabra. Jesús les estaba diciendo, no me van a ver a mí, pero lo que no se va de ustedes es el gobierno. Porque este espíritu, que la teología lo ha definido por 2000 años, catolicismo, protestantismo, de todas las líneas habidas y por haber, está tan definido teológicamente el Espíritu del Señor en nosotros, que creo que la multiplicación de las definiciones nos han hecho perder de que el Espíritu de Dios en nosotros solo machuca y trabaja sobre la cultura del reino de Dios, renovando nuestros pensamientos. Aquel que está invisible gobierna en el mundo de los visibles. Sean llenos de mi espíritu. La gente sabe lo que se espera de ellos sin que nadie se los diga. Porque los niños en cada cultura sobreviven a la alimentación, sobreviven al frío, otros al calor, otros sobreviven en los climas más inhóspitos. Cultura, ambiente, gobierno invisible. Qué tremendo que es el ser humano. Hay gente que se puede morir por un shock de cambio cultural. Por allí me parece que nuestra vida espiritual es más adaptativa, condescendiente, antes de sostener los principios culturales del reino de Dios. Gracias, Señor. Amén. El apóstol Pablo a Timoteo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pablo comienza a juzgar de cómo debe ser la cultura del reino cuando los creyentes se ocupan en los trabajos. Nada dejaba de estar ordenado si es la casa de Dios. Nada. Por eso hay que leer Timoteo. Nada. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Eso es cultura del reino. Por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Lleva el evangelio a tu empresa. Eso es cultura del reino. Si tú ocupas a alguien que es creyente, no es lo mismo a que sea creyente. Y si tú decides trabajar bajo las órdenes de un creyente, no es lo mismo. Bueno, ¿cómo ponemos la palabra en práctica el domingo? Sirviendo, amando al Señor. Cultura de todos los días.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la piedad. Amados, tenemos que darnos un bautismo de conocimiento de cuál es la doctrina de la piedad. ¿Qué significa ser píos si queremos que la presencia de Dios irrumpa nuestra generación? Está envanecido, nada sabe y delira. Hay conceptos delirantes dentro de esta generación. Delirantes. Solo que nos ha ganado tanto el amor humano y amistoso que decir, ¿sabes qué, hermano? Creo que estás delirando. Eso costaría una amistad, y como a veces la amistad está por encima del reino, por eso no hay medido de justicia. Pleitos, contiendas, las cuales nacen envidias, sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, cultura, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el del Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evita las profanas pláticas o conversaciones sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y como firma de todo lo que le pidió le dice: la gracia sea contigo, porque de ninguna otra manera lo vas a poder hacer. Buenos días a todos, gracias por este tiempo y estamos despedidos